la parte histórica, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de la temática vanguardias y para eso tenemos que situarnos. Las vanguardias se dan en un periodo de entreguerra, ¿sí? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial continúan, pero con menor fuerza. Bien, el periodo de las vanguardias se da en contraposición del arte clásico. Cuando hablamos de arte clásico hablamos de todo lo que se venía dando hasta el año 1900, ¿sí? Todos esos periodos que veníamos trabajando, el romanticismo, el renacimiento, arte griego, arte gótico, todo lo que veníamos viendo, eso es arte clásico. ¿Por qué? Porque el arte clásico tenías que ir a estudiar a una academia o con los grandes maestros para poder considerarte artista o como para que tus obras sean valederas. Entonces, ante esto, sucede que los artistas estaban bastante cansados de siempre tener que pasar por la academia, que la academia era como lo máximo en arte. Como se cansaron de esa situación, deciden, y debido a toda la situación social de entreguerras, que no había mucho arte porque la sociedad estaba devastada, siempre tengamos en cuenta que esto pasaba en Europa. Entonces los artistas lo que deciden hacer es reunirse, juntarse y comenzar a formar grupos de arte que estén en contra de la academia. Bien, entonces, si lo decimos etimológicamente, la palabra vanguardia viene de un término militar, ¿sí? Que vanguardia se decía que era el primer escuadrón que salía a la batalla. Entonces, se dice que algo de vanguardia es como algo nuevo, algo novedoso, y es como lo primero que se lanza. Bien, pasa que hoy nosotros vemos las vanguardias, las vemos mirando para atrás en la historia, pero la gente que vivía en esa época, en el 1900, y que las vanguardias estaban pasando en ese momento, sucede que no estaban bien vistas, ¿sí? Entonces sucede también que las vanguardias en esa época era como arte que no se entendía. Bien, tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a hablar de arte contemporáneo nos vamos a encontrar que es arte de vanguardia, porque es arte que está pasando en este momento en contra del arte anterior y que hoy en día nosotros no le entendemos. Bien, las dos primeras vanguardias que empezamos a trabajar fueron las siguientes. La primera pre-vanguardia, podemos decirle, se dio a fines del siglo XIX, fue el impresionismo. El impresionismo se da con una característica principal que es el paisaje. Se van a dar cuenta que la mayoría de las obras transcurren al aire libre, si no dibujan o pintan escenas cotidianas, y en todas van a ver la característica pictórica de la pincelada, que se ve la pincelada. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la idea era que la pincelada tenía que desaparecer. Y ahora, con la invención de la fotografía, ya no era necesaria la pintura. Entonces, ¿qué hacen los artistas? Se rebelan contra esta situación y deciden que aparezca la pincelada. ¿Bien? Otra característica, como decíamos, es que se da al aire libre. ¿Por qué? Porque nace, o en este momento se pone en práctica, el caballete, que es el soporte de madera que se utiliza para colocar el bastidor, que es la tela, y poder pintar al aire libre. Anteriormente se utilizaba, pero solo en el taller. Ahora deciden salir afuera y comenzar a pintar al aire libre. Artistas impresionistas conocidos fueron Edgar Degas, Edouard Manet, Claude Monet y Pierre-Agustin Renoir. Esos son 4 artistas de renombre que fueron reconocidos por sus obras impresionistas. Luego el impresionismo también llegó a Estados Unidos, pero con otros artistas, y también modificando un poco la técnica. Me parece esencial que nos quedemos con estas características y estos artistas que son la clave pura del impresionismo. Segunda vanguardia que vimos se trató del fauvismo. Se escribe fauvismo, pero se pronuncia fauvismo porque viene del francés. Viene del francés fauve, que significa fiera. Como les contaba en el texto que leyeron, cuenta que se denominaron así este grupo porque al presentar sus obras en una exposición los consideraban que eran fieras o brutos o que no eran estéticos para sus obras.
Las principales características que tienen es que no respetan el color original de los personajes o de los objetos que vayan a representar. Tiene que ver también con la deformación del cuerpo, que muchas veces no pintaban de acuerdo al canon de cuerpo humano, ¿sí? Y después otro, que la temática muchas veces tiene que ver con el hombre o con la mujer, con el cuerpo humano, mejor dicho, como eje en todas sus obras. 3 artistas reconocidos por ser fauvistas son Georges Braque, André Derain y Henri Matisse. Estos 3 fueron íconos y personajes claves para el desarrollo de esta vanguardia.